Bienvenidos a todos. Hoy nos adentramos en uno de los misterios más inquietantes de la historia estadounidense, la historia de la Dalia Negra. Este relato no solo trata de un final trágico, sino también de una joven cuya vida estuvo llena de sueños, luchas y finalmente, desamor. Elizabeth Short, conocida póstumamente como la Dalia Negra, nació el 29 de julio de 1924 en Hyde Park, Massachusetts. Desde muy joven, Elizabeth enfrentó desafíos que marcarían su vida. Su padre abandonó a la familia cuando era apenas una niña, dejando a su madre sola a cargo de la crianza de Elizabeth y sus hermanas. A pesar de las dificultades, Elizabeth era una joven llena de energía con aspiraciones de convertirse en actriz. En busca de sus sueños, se mudó a California a principios de la década de 1940, donde rápidamente se convirtió en un rostro familiar en la escena social local. Sin embargo, la vida en Los Ángeles no era tan glamurosa como esperaba. Elizabeth tuvo dificultades para encontrar un trabajo estable y a menudo dependía de sus relaciones con hombres para mantenerse. Su encanto y belleza llamaron la atención, pero su vida personal fue tumultuosa. Enfrentó varios arrestos por delitos relacionados con el alcohol, lo que refleja las presiones y decepciones que encontró al intentar alcanzar sus ambiciones en una ciudad que podía ser a la vez atractiva e implacable. El 15 de enero de 1947, la vida de Elizabeth Short tuvo un final trágico e impactante. Su cuerpo fue descubierto en un terreno baldío en Leimert Park, Los Ángeles. Las circunstancias que rodearon su muerte fueron espantosas y han alimentado la especulación durante décadas. El cuerpo de Elizabeth fue encontrado mutilado, con profundas laceraciones y desangrado. La postura y las lesiones que sufrió llevaron a los investigadores a creer que su muerte no fue un simple acto de violencia fortuito, sino un crimen planificado. El frenesí mediático que siguió a su muerte no hizo más que aumentar el misterio. Los titulares la apodaron la Dalia Negra, un nombre inspirado en el cine negro y su afición por vestir de negro. A medida que los investigadores indagaban en su vida, descubrieron una red de posibles sospechosos y teorías. Algunos creían que fue víctima de un asesino en serie, mientras que otros especulaban sobre sus vínculos con la élite de Hollywood. Las teorías abarcaban desde su participación en el crimen organizado hasta una posible conexión con un médico con antecedentes de violencia. Uno de los aspectos más escalofriantes de este caso es la posibilidad de que Elizabeth hubiera sobrevivido a sus heridas. Algunos expertos han sugerido que la gravedad de sus heridas indica un nivel de brutalidad que pudo haber tenido la intención de enviar un mensaje, en lugar de simplemente matar. Esto plantea interrogantes sobre las motivaciones detrás de su asesinato y la identidad de su asesino. En 1999, el investigador privado Steve Hodel descubrió en el álbum de fotos de su padre la fotografía de una mujer de piel clara y cabello oscuro. No la conocía, pero creyó que se parecía a la Dalia Negra. A partir de ese descubrimiento, Hodel llevó a cabo una larga investigación que lo convenció de que su padre había asesinado a Elizabeth Short. George Hodel, el padre de 1900 Steve, había vivido en la misma ciudad que Short en la época en que ella murió. Muchos testigos afirmaron haberlos visto juntos e incluso hubo quien dijo que eran amantes. Cuando el cuerpo de Short apareció cortado por la mitad el 15 de enero de 1947, se creyó que la persona responsable de aquel corte tan limpio debía tener amplios conocimientos de medicina y coincidentemente George Hodel era médico. De hecho, su consultorio se encontraba a solo 2 manzanas del Hotel Cecil, el último lugar donde Short fue vista con vida. Por otra parte, la posición en que se encontraba el cuerpo de Short cuando lo descubrieron resultaba muy poco común y, según Steve Hodel, se parecía al cuadro El Minotauro, del autor surrealista Man Ray, amigo cercano del Dr. Hodel. Otras pruebas que encontró Steve Hodel fueron, justo en enero de 1947, su padre había comprado unas bolsas de cemento para realizar reformas en su casa.
En la escena del crimen se encontraron bolsas de cemento. Un vecino dijo que, poco antes de aparecer el cadáver en Leimert Park, un auto negro parecido a un Ford Sedan, modelo 1936, había pasado por ahí. George Hodel conducía un Packard Sedan negro del 36, un coche muy parecido. Su padre se había quedado solo en la mansión que tenían en Hollywood, diseñada por Frank Lloyd Wright. Pues Steve, sus hermanos y su madre se habían ido de la ciudad a una visita familiar justo cuando sucedió el asesinato. El tipo de letra que el asesino utilizó para escribir la carta que envió a la prensa se parece a la de su padre. Finalmente, Steve Hodel se puso en contacto con su hermana mayor, y ella le comentó que, mientras ella llevaba adelante el juicio en contra de su padre por abuso sexual, había escuchado que George Hodel era el principal sospechoso en el asesinato de la Dalia Negra. Entonces, Steve Hodel se puso en contacto con Brian Carr, el detective de la policía que se encargaba del caso. Carr le dijo a Steve Hodel que la mayor parte de los documentos del caso desaparecieron en la década de los 50. Tiempo después, no obstante, Hodel descubrió que la policía había vigilado la casa de su padre mediante micrófonos secretos, pues, efectivamente, era sospechoso del asesinato. Steve Hodel escuchó en las grabaciones, que se hicieron públicas en 2003, a su padre hablar de ciertos abortos clandestinos que él había realizado, y dijo que era consciente de que la policía lo consideraba el asesino de la Dalia Negra, pero que nunca lo atraparían. Según Hodel, a pesar de que la policía tenía muchas pruebas en contra de su padre, no lo apresó pues, al hacerlo, habría destapado una serie de tratos sucios entre los médicos y las fuerzas del orden para ocultar los abortos ilegales. Para Hodel, la policía optó por dejar libre a su padre, a cambio de mantener una imagen limpia frente a los ciudadanos de Los Ángeles. Por su parte, George Hodel se fue del país en 1950 a Filipinas, en donde ejerció su profesión y conoció a su última esposa, con quien volvió a los Estados Unidos una década más tarde. Al reflexionar sobre la historia de Elizabeth Short, es esencial recordarla no solo como una víctima, sino como una joven con sueños y aspiraciones. Su vida, aunque trágicamente truncada, sirve como recordatorio de las complejidades de la existencia humana y las realidades, a menudo duras, que enfrentan quienes buscan labrarse un lugar en el mundo. Gracias por acompañarme en este viaje a Cinda, a través de la vida y el trágico final de la Dalia Negra. Si esta historia te pareció cautivadora, considera seguirla o suscribirte para descubrir más historias fascinantes. Tu apoyo es muy importante. Hasta la próxima. Cuídate y mantén la curiosidad.